Ángel Verdugo. Ángel, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, muy bien. Después de un viaje relámpago a Ciudad Obregón por razones de trabajo, me reincorporo el lunes a esta selva del asfalto y pues como ya sabes, traigo un batallón de la Guardia Nacional, el primero formado, persiguiendo la inasible chuleta y ahí vamos. Por eso no pude asistir a cabina, pero mañana ahí estaré, Pascal. Te escuchamos con atención. Bien, quiero comentarte, Pascal, que hace unas horas, 2 horas a lo más, el INEGI acaba de dar su dar a conocer su documento que cada trimestre nos informa sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana. Las noticias, Pascal, hay que decirlo claro, no son buenas. Se nota ya de una manera clara una desaceleración del crecimiento de la economía mexicana. Si bien acepto de entrada que estos porcentajes que voy a dar son difíciles o no fáciles de entender, pero la variación de la economía mexicana el cuarto trimestre del 2018 con respecto al tercero, es decir, estamos hablando de 2 trimestres pegados, contiguos, el tercero y el cuarto, fue del 0.2%. Algunos analistas optimistas esperaban el 0.3 y fue el 0.2. Y la variación anual del cuarto trimestre del 2018 con respecto al cuarto trimestre del 2017 fue de 1.7 y no el 1.9 que esperaban algunos críticos. Y el crecimiento anual de la economía mexicana en el 2018 fue de 2.0%. De tal manera, pues, que estas tres cifras, Pascal, dibujan ya lo que se espera o se complicará más en el primer trimestre de este año, del 2019. Y la razón es muy simple, Pascal. Cuando nos dé las cifras el INEGI, allá por veintitantos de mayo, se confirmará que lo que está haciendo este gobierno en lo que se refiere a la utilización del gasto es lo peor que pudo haberle sucedido a México. Prácticamente hoy el gasto público está detenido, ya va para mes y medio o 2 meses donde el gasto está totalmente detenido. Eso tiene un impacto negativo en el crecimiento económico. Sin embargo, ellos se niegan a aceptar que no le entienden o se mueven con base a caprichos. El hecho, como te digo, Pascal, estará ratificado cuando las cifras del primer trimestre surjan o nos las dé a conocer el INEGI en veintitantos de mayo. Ahora, vayamos, Pascal, a algo muy concreto que se dio hace 2 días y ayer, sábado y domingo, esta faramalla que casi parece ópera bufa o un sainete de mala calidad con pésimos actores, de la supuesta encuesta o consulta en relación con una termoeléctrica y un gasoducto que prácticamente están terminadas ambas obras de infraestructura y aparece por ahí el movimiento en contra de esto. Se atraviesa el asesinato horrendo, brutal, de un dirigente comunitario que se oponía, era la voz más conocida en contra de estas dos obras de infraestructura, pero esto nos lleva a Pascal, bueno, incluso apareció el nieto de Emiliano Zapata oponiéndose y lanzando una serie de amenazas que más parecía, con todo respeto al apellido que lleva esta persona, un bravero de cantina retando a todos, y nomás le faltó cerrar su intervención diciendo: no se me vengan en bola, no más de 15 en 15. Esto, Pascal, es resultado de una política equívoca implantada por la actual administración. Tú no puedes gobernar un país más, no debes intentar gobernar un país con base en consultas que nada tienen que ver con el proceso de construcción de obras de infraestructura.
Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Es un ejemplo viejo, un ejemplo que ya tiene muchos años, que se dio en otro país. En la República Popular China, desde tiempos milenarios, las avenidas o las crecientes, como suelen decir en algunas partes del norte del país, del río Yangtze, arrasaban con aldeas, se moría gente, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno de la República Popular China se planteó construir una presa para controlar, para enfrentar ese problema río abajo y utilizar de una manera más eficiente las aguas de este río para generar electricidad. La presa era y es de dimensiones en aquel entonces sorprendentes, quizás se le comparase la presa de Asuán en Egipto, pero esta presa llamada la presa de las Tres Gargantas no recibió el apoyo del Banco Mundial en el financiamiento. El gobierno de la República Popular China decidió hacerlo con recursos propios e hizo esa presa. Hoy está funcionando sin problemas. Pero en este proceso de construcción, Pascal, arrasaron con poblados enteros, desplazaron a millones y millones de habitantes de la República Popular China en aras de resolver un problema mayor. Ahí dejo para los que estén interesados, pueden poner en el buscador de su preferencia presa de las Tres Gargantas y ahí van a encontrar la historia más detallada de esto que he dicho de manera resumida. Vayamos ahora a la Huesca. Es evidente el problema que tiene el país, Pascal, en las zonas que se han desarrollado industrialmente en los últimos 15 o 20 años de la necesidad de fluido eléctrico. Hay que tomar decisiones que no siempre son bien comprendidas y que de una u otra manera causan perjuicios a grupos, pero también beneficios a la parte mayor, que más temprano que tarde se traduce en empleos, en desarrollo, en abrir o en fuentes de empleo permanente. En el caso de Morelos, durante, creo que fue en el año 2014 o 2015, el actual presidente lanzó una amenaza. No se va a construir esto. No se va por esto, por esto, por esto. Muy bien. Llega él a presidente y se ve en la necesidad de tener que buscar cómo justificar el que esa termoeléctrica entre en operación. Pero luego lanza una frase para Pascal, una amenaza que me parece irresponsable, por decirlo menos. Es que si no se hubiera autorizado la entrada en operación de esto, etcétera, habríamos tenido que comprar electricidad a precios carísimos, dice él. Eso es una mentira, Pascal. La electricidad a precios carísimos la genera Comisión Federal de Electricidad, y más ahora cuando están planteando regresar al uso del carbón. ¿Por qué? Por la tecnología obsoleta y altamente contaminante de la gran mayoría de las plantas propias de Comisión Federal de Electricidad. Hoy es el gas natural el combustible más limpio, más amigable con el ambiente, y ese es el que se usaría para esta termoeléctrica. Como no hay instalaciones en Morelos, se debió construir un gasoducto que viene desde el estado de Tlaxcala para abastecer esta termoeléctrica. Sin embargo, la demagogia en todo su esplendor, Pascal, y complicado aquí con algo que quizá en intervenciones posteriores exprese. En las zonas donde se abren, se construyen estas obras de infraestructura, el ejército las vigila por razones de seguridad nacional. Y en esas zonas, curiosamente, operan grupos delincuenciales que se oponen a una presencia permanente del ejército mexicano. En esas condiciones asusan, patrocinan a grupos de esa población para que se opongan, a veces de manera pacífica y las más de manera violenta. No estoy diciendo que en el caso de la Huesca sea esta la situación, pero en el caso, por ejemplo, de Sonora, en el gasoducto que tienen los yaquis en Loma de Bajo ininterrumpido desde hace más de 3 años, esa es la razón.
El tema dará para mucho más, Pascal, pero resumo diciendo lo siguiente. Cuando se enfrenta una visión basada en la ignorancia, en el antepasado, frente a la modernidad y a la construcción de obras de infraestructura irreduciblemente necesarias, necesarísimas, diría, al final de cuentas, después de muchos jaloneos, termina imponiéndose la visión de futuro. El problema sería aquí. ¿Qué hará este gobierno para proteger esas instalaciones que por la rijosidad que ha privado en las últimas semanas y después del asesinato de este dirigente, se presagia una respuesta violenta o sabotajes de estos habitantes, lo cual dará por resultado, Pascal, que sea la Guardia Nacional, la Gendarmería o el Ejército, deban fortalecer su vigilancia y presencia en esta zona y vamos a ver qué es lo que sucede al final de cuentas. Por lo pronto, como diría mi mamá, que Dios nos agarre confesados. Ángel, gracias. Mañana, Pascal. Ándale pues, gracias a ti. Nos vemos mañana. Gracias.